Imagina por un momento que tu vida es un jardín que has cultivado con esmero durante años. Has plantado semillas de ilusión, has regado tus relaciones con tu tiempo más valioso y has visto florecer aquello que más amas, aquello que te define y te da seguridad. Pero de repente, sin previo aviso y sin aparente justicia, una tormenta devastadora azota tu realidad y arranca de raíz lo que considerabas esencial. Te quedas allí, de pie en medio de la desolación, mirando el espacio vacío con las manos llenas de tierra y el corazón fragmentado en 1000 pedazos. Es en ese preciso instante de silencio absoluto donde surge una pregunta que quema por dentro y que parece no tener eco en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios que se define a sí mismo como amor puro y omnipotente permitiría que experimentes un dolor tan desgarrador y una pérdida que se siente como una amputación del alma? Perder lo que amamos, ya sea un ser querido que era nuestro pilar, un sueño por el que sacrificamos todo, una salud que dábamos por sentada o la seguridad financiera que nos permitía dormir tranquilos, no es simplemente un evento físico o una mala racha en el calendario. Es, en realidad, un terremoto espiritual de magnitudes inimaginables que sacude hasta los cimientos más profundos de nuestra fe y de nuestra identidad. Nos sentimos traicionados por la divinidad, como si las promesas de protección se hubieran esfumado en el momento en que más las necesitábamos. Sin embargo, para comprender el misterio de la pérdida, debemos estar dispuestos a mirar más allá de la superficie del dolor inmediato. Hoy vamos a adentrarnos en esa oscuridad profunda, no para ofrecerte consuelos vacíos o frases hechas que solo sirven de parche, sino para intentar descifrar el propósito sagrado y a menudo oculto que se esconde detrás de esas manos que parecen quitar, pero que en realidad están preparando el terreno para algo que tu espíritu necesita con urgencia para su verdadera evolución. A menudo, nos aferramos tanto a lo que poseemos que convertimos esos tesoros terrenales en nuestra única fuente de paz, olvidando que todo en este plano es transitorio. Cuando Dios permite que algo se vaya de nuestras manos, no lo hace por crueldad ni por un deseo de vernos sufrir, sino porque a veces el espacio que ocupa lo que amamos está tan saturado que no permite la entrada de una bendición mayor o de una comprensión más elevada de la existencia. Es un proceso de poda necesario, aunque doloroso, que busca liberar nuestra esencia de las ataduras que nos impiden volar hacia nuestro verdadero propósito espiritual. En los próximos minutos, desglosaremos por qué este vacío no es el final del camino, sino el inicio de una transformación profunda donde el desapego se convierte en el puente hacia una conexión mucho más auténtica con lo eterno y con nosotros mismos. Para comprender por qué permitimos que el dolor de la pérdida se instale en nuestro corazón, debemos analizar primero la naturaleza de nuestro apego. Vivimos en una cultura que nos enseña a poseer, a acumular y a definir nuestra identidad a través de lo que tenemos a nuestro alrededor. Nos decimos a nosotros mismos, soy feliz porque tengo a esta persona, me siento seguro porque tengo este empleo o mi vida tiene sentido gracias a este proyecto. Sin darnos cuenta, hemos construido nuestra casa sobre arenas movedizas, depositando nuestra paz interior en elementos externos que, por ley natural y espiritual, son temporales. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que si nuestra felicidad depende exclusivamente de lo que puede ser arrebatado, nunca seremos verdaderamente libres. La pérdida, entonces, actúa como un despertador brutal que nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionar dónde hemos puesto realmente nuestra confianza y nuestra esperanza más profunda. A veces, lo que amamos se convierte en un ídolo silencioso, una pared que hemos levantado entre nuestra alma y la fuente de toda vida. No es que lo que amamos sea malo, al contrario, suelen ser bendiciones maravillosas. Sin embargo, el corazón humano tiene una tendencia natural a adorar el regalo en lugar de al dador del regalo. Cuando Dios permite que el vacío se haga presente, está derribando esos ídolos no por celos humanos, sino por una necesidad de protección espiritual. Él sabe que nada en este mundo material puede llenar el abismo infinito que hay en el espíritu humano. Al retirar aquello a lo que nos aferramos con desesperación, se crea un espacio sagrado que antes estaba ocupado por el ruido y la dependencia. Es en ese espacio vacío, y solo allí, donde podemos empezar a escuchar la voz de lo eterno sin las interferencias de nuestras posesiones o afectos desmedidos. Este proceso de vaciamiento es comparable al de un escultor que golpea el mármol con fuerza. Para el bloque de piedra, los golpes del cincel son dolorosos y parecen destructivos, pues le están quitando partes de sí mismo que consideraba propias. Pero el escultor no está destruyendo la piedra, está liberando la figura que vive dentro de ella. De la misma manera, la pérdida es el cincel de Dios que elimina las capas de ego, de orgullo y de falsas seguridades que nos recubren. Lo que sentimos como una resta es, en el plano celestial, una suma de libertad y de madurez.
Dios permite que pierdas lo que amas para que descubras que tu valor no reside en lo que tienes, sino en quien eres ante sus ojos. Es una invitación forzosa a soltar las muletas que nos impedían caminar por nosotros mismos y a empezar a confiar en una fuerza que no depende de las circunstancias externas, preparándonos para recibir una herencia espiritual que es, por definición, incorruptible. Cuando nos enfrentamos a la pérdida, nuestra primera reacción es intentar negociar con lo divino o buscar culpables en el mundo exterior. Nos preguntamos por qué el destino ha sido tan cruel con nosotros mientras otros parecen conservar sus tesoros intactos. Sin embargo, hay una verdad espiritual profunda que a menudo ignoramos en medio del llanto. Dios no nos quita cosas para castigarnos, sino para desintoxicarnos de una dependencia que nos impide crecer. A veces, aquello que tanto amamos se ha convertido en una jaula de oro. Es una relación que nos estanca, un trabajo que consume nuestra alma o una comodidad que nos ha vuelto espiritualmente perezosos. La pérdida es el incendio controlado que quema la maleza seca para que la tierra pueda volver a ser fértil. Sin ese espacio vacío, sin esa poda drástica, nuestras raíces se volverían débiles y nuestra capacidad de dar frutos nuevos se vería interrumpida por el peso de lo antiguo. Es vital entender que el plan de Dios siempre opera en una escala de tiempo que nuestra mente limitada no alcanza a procesar. Nosotros vemos el ahora y sentimos que el mundo se acaba. Él ve la eternidad y sabe que este dolor es el combustible de tu futura fortaleza. Hay lecciones que solo se aprenden en el valle de la sombra, lecciones sobre la resiliencia, la compasión y la verdadera fe que nunca habrías descubierto en la cima de la montaña. Si nunca perdieras nada, nunca sabrías que Dios es suficiente. Si siempre tuvieras todo lo que deseas, tu espíritu se volvería arrogante y autosuficiente, olvidando que cada aliento es un regalo prestado. La pérdida nos devuelve la humildad y nos recuerda nuestra fragilidad, lo cual, lejos de ser una debilidad, es la puerta de entrada a una fuerza sobrenatural que solo se manifiesta cuando nuestras propias fuerzas se han agotado por completo. Además, debemos considerar que Dios permite que perdamos lo que amamos porque está preparando nuestras manos para algo más grande que aún no podemos visualizar. Imagina a un niño que llora porque le quitan un juguete roto mientras su padre sostiene detrás de su espalda un regalo infinitamente mejor. El niño solo ve la pérdida, pero el padre ve la sustitución necesaria. Muchas veces nos aferramos a versiones mediocres de la felicidad simplemente porque son conocidas y nos dan una falsa sensación de control. Dios, en su amor protector, rompe ese control. Nos obliga a soltar lo bueno para que finalmente estemos listos para recibir lo mejor. Este proceso requiere una confianza ciega, una entrega total donde aceptamos que el vacío que sentimos hoy es, en realidad, el molde de la bendición que vendrá mañana. No es un vacío de ausencia, es un vacío de preparación. A menudo, interpretamos la pérdida como un abandono divino, como si Dios hubiera apartado su mirada de nosotros en el momento de mayor necesidad. Sin embargo, la mística y la espiritualidad profunda sugieren todo lo contrario. El momento de la pérdida es cuando la presencia de lo sagrado es más intensa, aunque se manifieste a través del silencio. Dios permite que pierdas lo que amas para romper el espejismo de la autosuficiencia. Mientras todo va bien y nuestras manos están llenas, tendemos a creer que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino y que nuestra seguridad proviene de nuestras posesiones o afectos. Esa es una ilusión peligrosa que nos desconecta de nuestra verdadera esencia espiritual. Al permitir que el vacío aparezca, Dios nos despoja de las máscaras del ego y nos sitúa en el terreno de la vulnerabilidad absoluta, que es, paradójicamente, el único lugar donde puede ocurrir un encuentro real y sin pretensiones con el Creador. Este proceso de desprendimiento forzoso es lo que los grandes sabios han llamado la noche oscura del alma. Es un periodo donde las luces que antes nos guiaban, nuestros amores, nuestros éxitos, nuestras certezas, se apagan una a una. Parece una crueldad, pero es una cirugía de alta precisión para el espíritu. Dios sabe que si te permitiera aferrarte eternamente a lo que es perecedero, nunca buscarías lo que es eterno. La pérdida nos obliga a desarrollar una musculatura espiritual que de otro modo permanecería atrofiada. Nos enseña a caminar por fe y no por vista, a confiar en la bondad de la fuente incluso cuando el canal por el que recibíamos esa bondad se ha secado. Es en el desierto, donde no hay nada a que aferrarse, donde el ser humano descubre que su verdadera fuente de sustento no era el maná que recogía, sino aquel que lo enviaba. Finalmente, hay un propósito de expansión en cada resta que experimentamos. Cuando pierdes algo que amas, tu capacidad de empatía y compasión se ensancha de una manera que la comodidad nunca permitiría.
Dios permite este dolor para que puedas convertirte en un faro para otros que atravesarán tormentas similares. Un corazón que nunca ha sido roto es un corazón que no puede comprender plenamente el sufrimiento ajeno. Al permitir que experimentes la pérdida, Dios te está capacitando para un servicio más elevado, transformando tu herida en una cicatriz de sabiduría que dará esperanza a los desesperados. Lo que hoy sientes como un vacío insoportable es, en realidad, el espacio que Dios está tallando en tu interior para que quepa más amor, más comprensión y una paz que no depende de que el mundo exterior esté en orden, sino de que tu mundo interior esté alineado con lo que nunca muere. Para profundizar en este misterio, debemos considerar que muchas veces lo que amamos se convierte, sin darnos cuenta, en nuestra identidad. Nos definimos por ese trabajo, por esa pareja o por ese estatus social, hasta el punto de que, si eso desaparece, sentimos que nosotros también desaparecemos. Dios permite la pérdida para recordarte que tú eres mucho más que tus circunstancias y mucho más que tus afectos terrenales. Es un acto de amor radical que busca rescatar tu verdadero yo, aquel que existe independientemente de lo que poseas. Al quitar los espejos en los que te reflejabas, Dios te obliga a mirarte directamente en sus ojos, donde tu valor no fluctúa según lo que tienes, sino que es constante y eterno. Es un proceso de despojo para que descubras que tu esencia es invulnerable a las crisis del mundo físico. Este vacío que experimentas no es un agujero negro que viene a devorarte, sino un espacio fértil que Dios ha despejado para plantar una nueva visión de la vida. A menudo, estamos tan llenos de nuestras propias ideas sobre cómo debería ser nuestra felicidad que no dejamos espacio para que los planes divinos se manifiesten. La pérdida rompe nuestra estructura rígida y nos vuelve maleables. Es como el barro en manos del alfarero, para darle una forma nueva y más hermosa, primero debe deshacer la forma anterior. Si te aferras a los trozos de lo que fue, impides la creación de lo que será. Dios permite que pierdas lo que amas para que dejes de conformarte con lo que es cómodo y empieces a aspirar a lo que es trascendente. Finalmente, hay una ley espiritual de ritmo y equilibrio que a veces olvidamos. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. La pérdida es el invierno del alma, una estación necesaria donde la vida parece haberse detenido, pero donde bajo la superficie se está gestando una fuerza acumulada para la próxima primavera. Dios no permite el vacío de forma permanente, lo permite como una transición. En este desierto, estás desarrollando una fe que no se basa en las bendiciones visibles, sino en la certeza de lo invisible. Cuando finalmente salgas de este proceso, no solo habrás recuperado la alegría, sino que poseerás una profundidad de carácter y una paz que nadie te podrá quitar, porque habrás aprendido que tu tesoro más grande no estaba en lo que perdiste, sino en la fortaleza que encontraste mientras caminabas con las manos vacías. Para entender profundamente por qué el vacío se instala en nuestra vida, debemos mirar la pérdida como una forma de protección divina que nuestra mente lógica no puede alcanzar a comprender en el momento del impacto. A menudo, aquello a lo que nos aferramos con todas nuestras fuerzas se ha convertido en una cadena invisible. Amamos algo tanto que permitimos que eso dicte nuestro valor, nuestra paz y nuestro propósito. Dios, en su amor infinito, no permite que te pierdas a ti mismo por intentar conservar algo que, aunque hermoso, es finito. Al retirar ese objeto de tu afecto, está rompiendo el hechizo de la dependencia. Te está obligando a soltar las manos para que puedas, finalmente, levantarlas hacia algo que no se marchita ni se desvanece con el tiempo. Es una liberación dolorosa, pero necesaria, para que tu espíritu no quede anclado a un puerto que ya no tiene nada más que ofrecerte. Este proceso de pérdida también funciona como un filtro de autenticidad para nuestra fe y nuestro carácter. Es muy fácil dar gracias y sentirse espiritual cuando la mesa está llena y las personas que amamos están a nuestro lado. Pero la verdadera estatura de un alma se mide en el desierto, cuando lo que amábamos ha desaparecido y solo quedamos nosotros frente a la inmensidad de lo desconocido. Dios permite que pierdas lo que amas para que descubras de qué estás hecho realmente. ¿Es tu paz un producto de tus circunstancias o es un fruto de tu conexión con lo eterno? Al quitar los apoyos externos, se revela la estructura interna. Si te derrumbas por completo, es una señal de que habías construido sobre lo transitorio. Si logras permanecer de pie entre las ruinas, has descubierto la roca sólida que ninguna tormenta puede conmover. Finalmente, debemos considerar que la pérdida es el lenguaje que Dios utiliza para reorientar nuestro camino cuando nos hemos desviado hacia un callejón sin salida. A veces nos obsesionamos con puertas que deben cerrarse para que podamos ver la gran avenida que se abre a nuestras espaldas. Nos lamentamos por la pérdida de una flor, sin darnos cuenta de que Dios está tratando de entregarnos todo el campo.
Ese vacío que sientes ahora no es un castigo, es una capacidad expandida. Tu corazón está siendo estirado para que quepan verdades más grandes, amores más puros y una comprensión de la vida que solo poseen aquellos que han tenido la valentía de perderlo todo y seguir caminando. Lo que hoy parece un final trágico es, en el guión de lo divino, el preámbulo de un renacimiento donde lo que recuperes tendrá un peso de gloria mucho mayor que lo que dejaste atrás. Para profundizar en este misterio, debemos considerar que la pérdida es a menudo la forma en que Dios nos protege de un futuro que no podemos ver. A veces nos aferramos con desesperación a personas, situaciones o posesiones que, aunque hoy nos brindan placer, mañana podrían convertirse en nuestra ruina espiritual o emocional. Nuestra visión es limitada y se detiene en el horizonte del presente, pero la mirada de lo divino abarca toda nuestra existencia. Dios permite que pierdas lo que amas no porque quiera herirte, sino porque sabe que ese camino que tanto te gusta termina en un abismo. Al quitarte el objeto de tu afecto, está rompiendo una cadena que te mantenía unido a un destino que no te pertenecía. Es una intervención quirúrgica del alma, duele profundamente, pero se realiza para salvar la vida del paciente. Este vacío que sientes también es un recordatorio de que somos seres de paso. Nos instalamos en este mundo como si fuera nuestra morada permanente, rodeándonos de seguridades que nos hacen olvidar nuestra verdadera naturaleza espiritual. La pérdida actúa como una sacudida que nos devuelve a la realidad de nuestra transitoriedad. Al experimentar el despojo, recordamos que nada de lo que vemos es eterno y que nuestra verdadera casa no está hecha de cosas que se pueden perder. Dios utiliza el dolor de la ausencia para redirigir nuestros ojos hacia lo que permanece, hacia lo que no se marchita y hacia la fuente que nunca se agota. Es un proceso de purificación donde el fuego de la pérdida quema las ilusiones de control que nos han mantenido alejados de la verdadera paz. Finalmente, hay un propósito de transformación en cada espacio vacío que queda en nuestra vida. Ese hueco que ha dejado lo que amabas no está allí para ser llenado con amargura o resentimiento, sino para ser el útero de una nueva versión de ti mismo. Dios permite la pérdida para que descubras capacidades de resistencia, de fe y de amor propio que nunca hubieras necesitado activar si todo hubiera permanecido igual. Estás siendo podado para que tu energía no se disperse en ramas secas o en frutos que ya cumplieron su ciclo, sino para que se concentre en un crecimiento nuevo y más vigoroso. Lo que hoy experimentas como una resta es, en el lenguaje del espíritu, una preparación para una multiplicación de sabiduría y de paz que solo se alcanza cuando uno ha aprendido a caminar con las manos vacías y el alma llena de confianza en lo invisible. A menudo, nos sumergimos en la creencia de que Dios nos ha fallado porque el resultado de nuestras oraciones no fue la preservación de lo que amamos, sino su partida. Sin embargo, hay una faceta de la soberanía divina que rara vez queremos aceptar. El no de Dios es, en muchas ocasiones, una protección contra un peligro que aún no ha asomado la cabeza en nuestro presente. Nos aferramos a personas o situaciones creyendo que son nuestro refugio, sin darnos cuenta de que se han convertido en nuestra prisión o en un ancla que nos impide navegar hacia aguas más profundas y bendecidas. Dios permite que pierdas lo que amas para forzar una ruptura con lo que te limita. Es una intervención quirúrgica del alma, duele profundamente porque se realiza sobre el tejido vivo de nuestros afectos, pero se ejecuta con la precisión de quien sabe que, de no quitar esa pieza ahora, el resto del diseño de tu vida se vería comprometido por una dependencia que terminaría por asfixiar tu propósito original. Este vacío que sientes no es un agujero negro destinado a devorar tu esperanza, sino un espacio de desaprendizaje. Hemos aprendido a amar de forma posesiva, a necesitar para existir y a condicionar nuestra paz a la permanencia de lo externo. Al permitir la pérdida, Dios está desmantelando esas estructuras de pensamiento obsoletas. Te está enseñando a amar desde la libertad y no desde la carencia. En este desierto de ausencia, se nos revela una verdad incómoda pero liberadora: nada de lo que tenemos nos pertenece realmente, todo es un préstamo sagrado para nuestra evolución. Cuando dejamos de ver la pérdida como un robo y empezamos a verla como una devolución al flujo de la vida, el dolor comienza a transformarse en una sabiduría silenciosa. Dios no está tratando de vaciarte para dejarte seco, sino para limpiarte de los sedimentos de la seguridad falsa, preparándote para ser llenado por una corriente de agua viva que no depende de que el mundo exterior te sonría o te favorezca. Finalmente, debemos entender que la pérdida es el mecanismo que Dios utiliza para ensanchar nuestra capacidad de recibir. Un recipiente que está lleno hasta el borde no puede albergar nada nuevo, por muy valioso que sea el nuevo regalo. Si tus manos están cerradas apretando con fuerza lo que ya conoces, no tienen la apertura necesaria para recibir lo que Dios ha preparado para tu siguiente etapa.
La pérdida es, en esencia, un estiramiento doloroso de nuestra capacidad interna. Al permitir que experimentes el vacío, Dios está expandiendo las dimensiones de tu corazón. Lo que hoy se siente como una grieta en tu pecho es, en realidad, una ampliación de tu capacidad para contener más luz, más compasión y una fe que ya no se quiebra ante la incertidumbre. Estás siendo preparado para un peso de gloria que tu versión anterior, cargada de apegos, simplemente no habría podido sostener. Lo que hoy pierdes en el plano de lo visible, lo estás ganando en autoridad espiritual y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para profundizar en esta verdad, debemos considerar que la pérdida es a menudo el método más radical y efectivo que Dios utiliza para despertarnos de un letargo espiritual. Cuando todo en nuestra vida es estable y las personas que amamos están a nuestro lado, es extremadamente fácil caer en una falsa sensación de inmortalidad y autosuficiencia. Nos acomodamos en nuestra zona de confort y dejamos de buscar la trascendencia porque creemos que ya hemos encontrado el paraíso en la tierra. Dios permite que pierdas lo que amas para recordarte que este mundo es solo una posada, no tu hogar definitivo. Al despojarnos de lo que consideramos nuestra seguridad, Él nos obliga a mirar hacia arriba y a reconectar con nuestra verdadera fuente de vida. Es una sacudida que, aunque se siente como un castigo, es en realidad un acto de misericordia para que no desperdiciemos nuestra existencia persiguiendo sombras que se desvanecen al atardecer. Este vacío que ahora experimentas es también un espacio de revelación sobre quién eres realmente cuando no tienes nada que mostrar. Muchas veces, nuestra identidad está tan entrelazada con nuestras posesiones o relaciones que, cuando éstas se van, sufrimos una crisis de personalidad. Dios permite esta pérdida para que descubras que tu valor no es algo que se adquiere o se pierde, sino algo que ya está impreso en tu alma por el simple hecho de ser su creación. Al quitarte los adornos externos, Dios te deja a solas contigo mismo para que puedas ver tu belleza intrínseca, esa que no depende de un título, de una pareja o de una cuenta bancaria. Es un proceso de desnudez espiritual donde lo que muere es tu ego y lo que sobrevive es tu esencia pura. Solo cuando perdemos lo que creíamos ser, podemos empezar a convertirnos en quienes realmente somos en el plan divino. Finalmente, hay un propósito de renovación que solo puede ocurrir a través del vacío. Imagina una habitación que ha sido llenada de muebles viejos y pesados durante décadas. Para renovarla y dejar que entre la luz, primero hay que vaciarla por completo. Dios permite que pierdas lo que amas para limpiar tu habitación interior de los apegos que se han vuelto tóxicos o limitantes. Este proceso de vaciamiento no es una ausencia de amor, sino una preparación para un amor más maduro y consciente. Dios no es un observador indiferente de tu dolor, Él camina contigo en medio de las ruinas, esperando pacientemente a que dejes de llorar por lo que se fue para poder mostrarte lo que está por venir. La pérdida es la semilla de una ganancia espiritual que no puedes imaginar ahora, pero que un día agradecerás, pues entenderás que Dios no te quitó nada sin la intención de darte algo que realmente pudiera llenar tu eternidad. Para profundizar en la lógica del cielo, debemos comprender que Dios a veces permite la pérdida para protegernos de ídolos que nosotros mismos hemos fabricado sin darnos cuenta. El corazón humano tiene una capacidad infinita de amar, pero también una tendencia peligrosa a depositar toda su esperanza en lo que es temporal. Cuando convertimos a una persona, un trabajo o una posición en nuestra única fuente de seguridad, estamos construyendo nuestra felicidad sobre cimientos de arena. Dios, en su amor protector, permite que esos cimientos se desmoronen no para dejarnos a la intemperie, sino para obligarnos a buscar la roca sólida que no se conmueve con las crisis del mundo. Es un despojo necesario para que la criatura deje de adorar el regalo y vuelva su mirada al Creador. Lo que hoy sientes como una amputación es, en realidad, el retiro de una venda que te impedía ver que tu verdadera plenitud no puede depender de algo que el tiempo se puede llevar. Este vacío también funciona como un terreno de entrenamiento para la autoridad espiritual. Nadie puede consolar al que sufre si no ha conocido el peso de las lágrimas. Nadie puede hablar de fe verdadera si no ha tenido que confiar en medio de la oscuridad total. Dios permite que pierdas lo que amas para forjar en ti un carácter inquebrantable y una empatía que solo nace del dolor compartido. Al atravesar el valle de la pérdida, te conviertes en un testimonio vivo de que es posible sobrevivir al naufragio y encontrar tesoros en el fondo del mar. Tu herida se transforma en un portal de sabiduría a través del cual podrás ayudar a otros a cruzar sus propias tormentas. Dios no desperdicia ninguna de tus lágrimas. Cada gramo de sufrimiento que experimentas hoy se está convirtiendo en el peso de gloria y en la autoridad moral que tendrás mañana para guiar a los que están perdidos. Finalmente, es crucial entender que la pérdida es el preludio de una expansión del alma.
Hay dimensiones de tu ser que solo se activan cuando te quedas sin nada a que aferrarte. Mientras tienes tus seguridades, tu espíritu se vuelve perezoso y se conforma con lo poco que conoce. Pero cuando el vacío se hace presente, tu capacidad de búsqueda se intensifica y tus sentidos espirituales se agudizan. Dios permite la pérdida para sacarte de la superficie y llevarte a lo profundo. En ese espacio donde lo que amabas ya no está, descubres que tienes una fuerza interna que desconocías, una resiliencia que solo se prueba en el fuego y una conexión con lo divino que es mucho más íntima y real que cualquier posesión física. No te quitaron algo para dejarte más pequeño, te despojaron de lo que te limitaba para que pudieras crecer hasta alcanzar la estatura de tu verdadero destino. Lo que hoy dejas ir con dolor, lo recuperarás en forma de una paz que el mundo no comprende y que ninguna circunstancia podrá volverte a arrebatar. Para profundizar en la arquitectura de nuestra vida espiritual, debemos aceptar una verdad que resulta amarga para el ego pero sanadora para el alma. Dios permite que pierdas lo que amas para enseñarte la diferencia entre la posesión y el aprecio. A menudo, confundimos amar con poseer, y creemos que nuestra felicidad está ligada a la permanencia de los objetos o las personas a nuestro lado. Sin embargo, la verdadera libertad espiritual nace cuando somos capaces de amar profundamente sin la necesidad desesperada de controlar o retener. Al permitir que aquello que valoramos se nos escape entre los dedos, Dios está rompiendo el hábito de la dependencia emocional. Nos está mostrando que somos capaces de sobrevivir al desapego y que nuestra integridad como seres humanos no se desmorona cuando el escenario exterior cambia. Es una lección de madurez suprema, aprender a caminar con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que llega es una bendición y todo lo que se va es una señal de que su ciclo en nuestra vida ha concluido. Este vacío que hoy te pesa es también una invitación a la reflexión sobre el propósito del tiempo. Muchas veces nos obsesionamos con el para siempre en un mundo que es, por definición, efímero. Dios permite la pérdida para que dejes de vivir en la ilusión de la seguridad material y empieces a invertir en lo que realmente trasciende. Cada pérdida es un recordatorio de que somos extranjeros en esta tierra y que nuestros tesoros más valiosos deben ser internos: la paz, la integridad, la sabiduría y la capacidad de amar sin condiciones. Cuando Dios retira algo de tu vida, está limpiando tu visión para que puedas ver lo que realmente importa. Quizás estabas tan distraído cuidando lo que tenías que te habías olvidado de cultivar quién eras. La pérdida te devuelve a lo esencial, despojándote del ruido y de las distracciones para que puedas concentrarte en la única relación que nunca te abandonará, tu conexión con la fuente de todo lo que existe. Finalmente, hay un misterio de reciprocidad divina en el acto de soltar. En el reino espiritual, las manos vacías son el único requisito para recibir algo nuevo. Si sigues aferrado con fuerza a los restos de lo que fue, si tus pensamientos y energías están atrapados en el duelo eterno por lo que perdiste, no tendrás la apertura necesaria para abrazar lo que Dios está trayendo hacia ti en este momento. La pérdida es la forma en que el universo hace espacio. Es un proceso de exhalación necesario para que pueda ocurrir la siguiente inhalación de vida. Dios permite que pierdas lo que amas porque conoce el diseño completo de tu existencia y sabe que, para que el siguiente capítulo comience, el anterior debe cerrarse definitivamente. No es un acto de abandono, es un acto de redirección. Estás siendo movido de un lugar de comodidad estancada a un lugar de crecimiento acelerado, donde el vacío que sientes hoy será el molde exacto de la plenitud que experimentarás mañana, una plenitud que será mucho más sólida porque no dependerá de las circunstancias, sino de la fortaleza que encontraste en medio de la ausencia. Para profundizar en la anatomía de este dolor, debemos reconocer que Dios permite la pérdida para liberarnos de las expectativas que nos han esclavizado. A menudo, el sufrimiento no proviene de la pérdida en sí, sino de la historia que nos contamos sobre cómo debería haber sido nuestra vida. Amamos un plan, una imagen idealizada de nuestro futuro, y cuando esa imagen se rompe, sentimos que Dios nos ha traicionado. Sin embargo, el vacío es la herramienta que Él utiliza para destruir nuestras falsas certezas y enseñarnos a vivir en el presente absoluto. Al quitarte lo que amabas, Dios te está quitando también la carga de intentar mantener bajo control un destino que nunca fue tuyo. Es un llamado a la rendición total, donde dejas de pelear contra la realidad y empiezas a fluir con el propósito divino, descubriendo que la verdadera paz no es la ausencia de problemas o pérdidas, sino la presencia de una confianza inquebrantable en medio de ellas. Este vacío también actúa como un espejo de la eternidad. El ser humano tiene un hambre de infinito que nada en este mundo material puede saciar por completo. Cuando Dios permite que pierdas lo que amas, está permitiendo que sientas ese hambre en su estado más puro.
Ese dolor que experimentas es la prueba de que fuiste creado para algo más grande que este plano físico. Si pudieras encontrar satisfacción total en las cosas de la tierra, nunca buscarías el cielo. La pérdida es, por tanto, una brújula espiritual, nos desorienta en lo terrenal para que podamos orientarnos hacia lo eterno. Es un recordatorio de que cada amor que experimentamos aquí es solo un reflejo pálido de un amor mucho más grande que nos espera. Dios utiliza la ausencia de lo temporal para despertar en nosotros la sed de lo permanente, asegurándose de que nuestro corazón no se conforme con menos de lo que realmente merece, una unión íntima con lo divino. Finalmente, debemos entender que la pérdida es el lenguaje de la transformación profunda del carácter. Un árbol no puede crecer si no deja caer sus hojas secas, un río no puede avanzar si se queda estancado en una poza por miedo a lo que hay más adelante. Dios permite que pierdas lo que amas para que dejes de ser un espectador de tu propia vida y te conviertas en un participante activo de tu evolución. Este vacío te obliga a reinventarte, a buscar nuevas formas de dar y recibir, y a descubrir que tu capacidad de amar no murió con lo que perdiste. Al contrario, ahora tu amor puede ser más amplio, más desinteresado y más profundo, porque ya no nace de la necesidad de poseer, sino de la abundancia de un alma que ha sido probada en el fuego. Lo que hoy dejas ir con lágrimas es la semilla de una nueva identidad, una versión de ti mismo que es más fuerte, más sabia, sobre todo, mucho más cercana a la esencia de Dios. No estás perdiendo, estás siendo destilado para que solo quede en ti lo que es verdaderamente puro y eterno. Para profundizar en la mecánica de la fe, debemos entender que Dios permite la pérdida para proteger la pureza de nuestra intención. A menudo, servimos a lo divino o buscamos la espiritualidad esperando obtener beneficios a cambio, protección para los nuestros, éxito en nuestros planes o la permanencia de nuestras bendiciones. Esto convierte nuestra relación con lo trascendente en un contrato comercial. Al permitir que pierdas lo que amas, Dios rompe ese contrato y te pregunta, ¿me amarás incluso si no tienes nada? ¿Seguirás confiando cuando el beneficio haya desaparecido? Este vacío es el crisol donde la fe superficial se quema y solo queda la fe auténtica, aquella que no se basa en lo que Dios da, sino en quién es Dios. Es una invitación a una intimidad sin intereses, donde el alma descubre que su mayor tesoro no son los dones, sino el dador. Este proceso de pérdida también es una lección sobre la impermanencia necesaria para el movimiento de la vida. Si nada cambiara, si nunca perdiéramos nada, nos convertiríamos en estatuas de sal, atrapados en un pasado inamovible. El cambio, aunque a veces se manifiesta a través del dolor de la ausencia, es el motor de la creación. Dios permite que lo que amas se vaya para que no te conviertas en un prisionero de tus propios recuerdos. Te obliga a soltar la orilla para que la corriente de la vida te lleve hacia nuevos paisajes que tu alma necesita conocer para completarse. El vacío que sientes no es una señal de que la vida se ha detenido, sino de que está cobrando un nuevo impulso. Es el silencio entre dos notas musicales que permite que la melodía tenga sentido. Sin ese espacio de nada, la música de tu existencia sería solo un ruido constante y monótono. Finalmente, hay un propósito de soberanía personal en cada pérdida. Dios permite que pierdas lo que amas para que recuperes el mando sobre tu propia paz interior. Mientras tu felicidad sea el rehén de una circunstancia externa o de la presencia de otra persona, nunca serás el dueño de tu destino. La pérdida te sitúa en una posición donde debes aprender a generar luz desde tu propio centro, sin depender de los reflejos externos. Es un entrenamiento intensivo de soberanía espiritual. Dios te quita las muletas para que descubras que tus piernas son fuertes, te quita la luz artificial para que descubras que tienes visión nocturna en el espíritu. Lo que hoy experimentas como una carencia es, en realidad, el despertar de un poder interno que estaba dormido por la comodidad. Al final de este proceso, te darás cuenta de que lo que perdiste era valioso, pero que la fortaleza que encontraste en su ausencia es, sencillamente, inestimable y eterna. Para profundizar en la naturaleza del desapego, debemos comprender que Dios permite la pérdida para rescatarnos de la falsa seguridad que ofrecen las cosas de este mundo. Humanamente, tendemos a construir muros de protección alrededor de lo que valoramos, creyendo que si logramos mantener todo bajo control, estaremos a salvo del sufrimiento. Sin embargo, esa seguridad es una ilusión que nos mantiene en una superficie espiritual muy delgada. Al permitir que pierdas lo que amas, Dios rompe esa burbuja de control para que dejes de confiar en tus propias fuerzas y empieces a experimentar la verdadera seguridad que proviene de una fuente inagotable. Es un proceso de desmantelamiento de nuestras defensas externas para que pueda emerger una fortaleza interna que no depende de que el viento sople a nuestro favor,
sino de una raíz profunda que se alimenta directamente de lo eterno. Este vacío es también el escenario donde se manifiesta la verdadera provisión divina. Mientras tus manos están llenas de lo que tú mismo has conseguido o de lo que otros te han dado, es difícil distinguir qué es lo que realmente te sostiene. Solo cuando las manos quedan vacías y el corazón se siente despojado, es cuando puedes percibir los milagros sutiles que ocurren en la escasez. Dios permite la pérdida para que aprendas a ver lo invisible, la paz que llega sin motivo aparente, la fuerza que surge cuando creías que ya no podías más y las puertas que se abren justo cuando todas las anteriores se habían cerrado. No es que Dios quiera que pases hambre de amor o de propósito, es que quiere que descubras que Él es el pan de vida que sacia de una manera que nada temporal podrá jamás igualar. Estás siendo entrenado para reconocer la abundancia en medio de la nada. Finalmente, hay un propósito de purificación del amor en cada pérdida. Amamos de forma condicionada, amamos lo que nos hace sentir bien, lo que nos da estatus o lo que nos hace sentir completos. Al permitir que aquello que amamos sea retirado, Dios purifica nuestra capacidad de amar. Nos enseña a honrar lo que fue sin amargura y a bendecir el tiempo que tuvimos el regalo en nuestras manos, entendiendo que nada es realmente nuestro, sino que todo es una entrega temporal para nuestra formación. Este vacío te prepara para una nueva etapa donde tu amor será mucho más limpio, menos egoísta y mucho más alineado con el amor divino, que da sin esperar nada a cambio y suelta sin guardar rencor. Lo que hoy se siente como una pérdida irreparable es, en realidad, la poda necesaria para que tu alma dé un fruto mucho más dulce y duradero en la próxima estación de tu vida. Para profundizar en la arquitectura del destino, debemos comprender que Dios permite la pérdida para corregir nuestra visión del futuro. Muchas veces estamos tan obsesionados con alcanzar una meta específica o mantener un estilo de vida determinado que perdemos de vista el propósito mayor para el que fuimos creados. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia planificación. La pérdida actúa como una intervención divina que desvía nuestro rumbo de forma abrupta. Duele porque nos obliga a soltar el timón, pero es un acto de amor que nos salva de encallar en aguas poco profundas. Dios permite que pierdas lo que amas para que dejes de conformarte con una versión limitada de tu potencial y te abras a las posibilidades infinitas que solo se encuentran cuando dejas de intentar predecirlo todo. Este vacío es también un aula donde se estudia la verdadera gratitud. Es irónico, pero a menudo solo valoramos plenamente la luz cuando hemos caminado por la oscuridad, y solo entendemos la magnitud de una bendición cuando ya no está presente. Dios permite la pérdida para que tu alma aprenda a apreciar el valor sagrado de lo cotidiano y lo transitorio. Este dolor refina tu sensibilidad, te vuelve una persona más atenta, más presente y mucho más consciente de la fragilidad y la belleza de la vida. Al experimentar el despojo, dejas de dar por sentado el milagro de la existencia. Lo que hoy se siente como una ausencia dolorosa se está convirtiendo en la base de una nueva forma de vivir, donde cada encuentro y cada pequeño logro serán celebrados con una profundidad que antes, en tu estado de seguridad total, te era completamente ajena. Finalmente, debemos considerar que la pérdida es el método por el cual Dios nos enseña a vivir desde el espíritu y no desde la materia. El mundo nos dice que somos lo que tenemos, pero lo divino nos recuerda que somos lo que permanece cuando ya no tenemos nada. Al permitir que pierdas lo que amas, Dios está despojando a tu ser de todas las etiquetas externas. En este vacío, se produce una alquimia espiritual, el plomo de tu sufrimiento se transforma en el oro de tu sabiduría. Estás descubriendo que tu paz no es algo que se encuentra fuera, sino un estado del alma que se cultiva en la rendición. No estás siendo castigado con la soledad o la carencia, estás siendo honrado con una invitación a conocer la plenitud de Dios de una manera que los que tienen las manos llenas nunca podrán entender. El vacío que hoy te asusta es, en realidad, el espacio sagrado donde tu nueva y más poderosa versión está terminando de nacer. Para profundizar en la lógica de la superación, debemos comprender que Dios permite la pérdida para romper la inercia de una vida que se ha vuelto demasiado cómoda para permitir el crecimiento. La comodidad es, a menudo, el mayor enemigo del espíritu. Nos adormece y nos hace creer que no necesitamos cambiar ni evolucionar. La pérdida llega como un rayo en un cielo despejado, no para destruir nuestra paz, sino para destruir nuestra complacencia. Dios sabe que el alma humana es como un músculo que solo se fortalece bajo tensión. Al permitir que el vacío entre en tu realidad, te está obligando a estirarte, a buscar nuevas respuestas y a desarrollar una resiliencia que de otro modo habría permanecido dormida. Es un empujón hacia lo desconocido, donde la falta de certezas externas te obliga a encontrar la certeza absoluta en tu conexión con lo divino.
Este vacío también tiene una función de limpieza kármica y generacional. A veces, nos aferramos a amores, propiedades o situaciones que cargan con el peso de patrones antiguos, de miedos heredados o de ciclos que simplemente deben terminar para que nuestra linaje espiritual sane. Dios permite la pérdida para cortar esos hilos invisibles que nos atan al pasado. Es una liberación forzosa de energías que ya no resuenan con la frecuencia de quien te estás convirtiendo. Al quitarte lo que amas, Dios está desinfectando tu futuro. Lo que hoy ves como una tragedia es, en realidad, un cortafuegos que impide que el dolor del pasado se propague hacia los años que tienes por delante. Estás siendo purificado a través del despojo, dejando atrás lo que te pesaba para poder correr con ligereza hacia la nueva etapa que te aguarda. Finalmente, debemos entender que la pérdida es el lenguaje de la humildad verdadera. No esa humildad de palabras, sino la que nace de reconocer nuestra total dependencia de lo que no se puede ver. Dios permite que pierdas lo que amas para que dejes de caminar con la cabeza erguida por el orgullo de tus logros y empieces a caminar con el corazón abierto por la conciencia de tu vulnerabilidad. En este espacio de nada, descubres que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en la capacidad de ser sostenido por una fuerza invisible cuando ya no tienes suelo bajo los pies. Este vacío es el preámbulo de una exaltación espiritual. Dios vacía tu copa no para dejarte con sed, sino para poder llenarla con un vino nuevo, una alegría que no es volátil ni depende de la suerte, sino que es el resultado de haber encontrado el tesoro eterno en medio de las cenizas de lo temporal. Para profundizar en la ciencia de la madurez espiritual, debemos entender que Dios permite la pérdida para otorgarnos una nueva perspectiva sobre el concepto de la propiedad. En nuestra limitada visión humana, solemos decir mi pareja, mi carrera o mi vida, olvidando que, en el orden cósmico, no somos dueños de nada, sino simplemente administradores temporales de bendiciones que fluyen a través de nosotros. La pérdida es la lección definitiva de humildad que nos recuerda que todo es un préstamo sagrado. Dios permite que el vacío se haga presente para que dejes de vivir con los puños cerrados, intentando retener lo que nunca te perteneció, y empieces a vivir con las palmas abiertas. Esta postura de manos abiertas es la única que permite tanto soltar lo que debe irse como recibir lo que está por llegar sin ofrecer resistencia. Este vacío también actúa como un filtro que separa lo esencial de lo accidental. A menudo, el ruido de nuestras posesiones y el apego a lo que amamos nos impiden escuchar el susurro de nuestra verdadera misión. Dios permite la pérdida para silenciar ese ruido. Al quitarte los apoyos en los que descansaba tu ego, se revela lo que es indestructible en ti. Es en la ausencia donde descubres que tu capacidad de amar, tu integridad y tu fe no estaban contenidas en el objeto perdido, sino que son atributos de tu propia alma. Estás siendo despojado de lo tenido para que te encuentres con lo siendo. Es un proceso de destilación donde el fuego del dolor consume lo superfluo y deja intacto el oro puro de tu esencia, una esencia que ahora es mucho más brillante y poderosa porque ya no depende de adornos externos. Finalmente, debemos considerar que la pérdida es el método por el cual Dios expande nuestra capacidad de influencia y servicio. Un alma que ha sido probada por la privación desarrolla una sensibilidad que la comodidad nunca podría otorgar. Dios permite que pierdas lo que amas para que puedas convertirte en un puente para otros. Tu vacío de hoy se convertirá en el espacio desde el cual ofrecerás consuelo genuino mañana, porque ya no hablarás desde la teoría, sino desde la cicatriz. No estás siendo vaciado para quedar incompleto, sino para ser ensanchado. Lo que hoy dejas ir con un nudo en la garganta es la semilla de una sabiduría que te permitirá guiar a quienes se sienten perdidos en su propia oscuridad. Estás pasando por este desierto no solo por tu propio crecimiento, sino para convertirte en un oasis para los que vendrán detrás de ti, transformando tu pérdida personal en una ganancia colectiva para el espíritu humano. Para profundizar en la reconstrucción del ser, debemos comprender que Dios permite la pérdida para liberarnos de las narrativas que nos impiden evolucionar. A menudo, nos contamos una historia sobre quiénes debemos ser y cómo debe lucir nuestro éxito, y nos aferramos a esa imagen con una fuerza que termina asfixiando nuestra alma. La pérdida es la forma en que Dios rompe ese guión rígido. Al quitarte lo que amabas, está destruyendo la versión limitada de tu felicidad para que puedas descubrir una alegría mucho más vasta y menos condicionada. Es un acto de misericordia que nos saca de la repetición de patrones cómodos pero estancados, lanzándonos a una nueva dimensión de existencia donde nuestra paz no es el resultado de que todo esté en su sitio, sino de que nosotros estamos en nuestro centro, independientemente de lo que falte a nuestro alrededor. Este vacío es también el terreno donde se cultiva la fe más pura, la fe que no necesita ver para creer.
Mientras tenemos todo lo que amamos a nuestro alcance, nuestra confianza es fácil, en cierta medida, superficial. Pero cuando Dios permite que el vacío se instale, nos está invitando a desarrollar una visión espiritual. Estamos siendo entrenados para ver la mano de lo divino no solo en la ganancia, sino también en la resta. Es en el silencio de la ausencia donde empezamos a percibir una presencia mucho más profunda y constante que cualquier objeto o persona. Al despojarnos de lo visible, Dios nos obliga a sintonizar con lo invisible, enseñándonos que lo que realmente nos sostiene no es lo que podemos tocar con las manos, sino lo que nos abraza desde el espíritu cuando sentimos que ya no tenemos nada. Finalmente, hay un propósito de renovación total en cada espacio que queda vacío. En la naturaleza, el bosque necesita del incendio ocasional para que las semillas que requieren calor extremo puedan finalmente brotar. De la misma manera, la pérdida es el fuego sagrado que activa semillas de talento, de carácter y de propósito que habrían permanecido latentes en la frescura de la comodidad. Dios permite que pierdas lo que amas para que te veas obligado a buscar dentro de ti recursos que nunca hubieras imaginado poseer. Lo que hoy experimentas como un desierto árido es, en realidad, el laboratorio de tu mayor transformación. Estás dejando de ser alguien que reacciona a su entorno para convertirte en alguien que crea su realidad desde una fortaleza interna inquebrantable. El vacío no es el final de tu historia, es el espacio en blanco necesario para que Dios empiece a escribir un capítulo mucho más glorioso y profundo. Para profundizar en la sanación del alma, debemos comprender que Dios permite la pérdida para enseñarnos el arte sagrado de la rendición. Muchas veces, nuestra resistencia al dolor es lo que lo convierte en sufrimiento. Nos aferramos a los restos de lo que fue, peleando contra una realidad que ya ha cambiado, y en esa lucha desperdiciamos la energía que necesitamos para renacer. Al permitir que el vacío se manifieste, Dios nos está invitando a soltar el control ilusorio que creemos tener sobre la vida. Es un llamado a confiar no en el plan que nosotros trazamos, sino en el proceso mayor que nos está moldeando. Cuando finalmente dejamos de apretar los puños y aceptamos la pérdida como una transición necesaria, el vacío deja de ser un abismo de angustia para convertirse en un espacio de paz profunda, donde entendemos que nada que sea verdaderamente nuestro por derecho divino puede sernos arrebatado para siempre. Este vacío también funciona como un imán para una nueva clase de abundancia. En el reino espiritual, el vacío es una invitación para la plenitud. Al permitir que experimentes la carencia de lo que amabas, Dios está preparando tu sistema emocional y espiritual para procesar bendiciones que tienen una frecuencia más elevada. A veces, lo que perdimos era el techo que nos impedía ver las estrellas, era una seguridad pequeña que nos mantenía conformes y nos impedía aspirar a la inmensidad. Dios permite la pérdida para que dejes de mirar hacia abajo, hacia lo que puedes retener, y empieces a mirar hacia arriba, hacia lo que puedes llegar a ser. Es un ensanchamiento del espíritu que solo ocurre cuando las paredes de nuestra zona de confort han sido derribadas por el viento de la adversidad. Finalmente, hay un propósito de autenticidad radical en este despojo. Dios permite que pierdas lo que amas para que descubras que tu felicidad es una decisión interna, no una consecuencia externa. Si tu paz depende de que alguien te ame, de que el dinero fluya o de que la salud sea perfecta, eres un esclavo de las circunstancias. Al permitir el vacío, Dios te está otorgando la libertad absoluta, la capacidad de estar completo incluso en la ausencia. Esta es la madurez de los grandes sabios y santos, el descubrimiento de que la fuente de todo consuelo vive dentro de ti, no en los objetos de tu afecto. Lo que hoy sientes como una resta es la preparación para una vida donde ya nada podrá sacudirte, porque habrás aprendido que el amor más grande, el de lo divino, permanece intacto aunque todo lo demás se desvanezca. Estás siendo fortalecido en la raíz para que, cuando llegue tu nueva primavera, tus frutos sean incorruptibles. Para concluir este viaje de transformación, debemos comprender que Dios permite la pérdida para que finalmente descubras que el final de un camino no es el final de tu existencia, sino el umbral de una nueva dimensión de conciencia. A menudo, nos aferramos a lo que amamos porque tememos que, sin eso, estaremos incompletos o desprotegidos. Sin embargo, el vacío final es la prueba máxima de que tu alma es eterna y autosuficiente en su conexión con lo divino. Al permitir que el círculo se cierre y que lo que amabas parta, Dios te está entregando la llave de la verdadera maestría espiritual, la capacidad de agradecer por lo que fue, soltar lo que ya no es y caminar con esperanza hacia lo que está por venir. Este desierto que has atravesado no ha sido un tiempo perdido, sino un tiempo de gestación. Cada lágrima ha sido agua para tu nueva tierra y cada suspiro de dolor ha sido el aliento que ha dado vida a una versión de ti que ya no teme a la pérdida,
porque ha encontrado lo que nunca se pierde. Este vacío que ahora te rodea es, en realidad, el silencio sagrado antes de que comience una nueva melodía en tu vida. Dios no permite que pierdas lo que amas para dejarte en la miseria emocional, sino para que aprendas a reconocer la presencia de lo eterno en medio de lo efímero. Lo que hoy dejas ir con el corazón encogido, lo recibirás de vuelta multiplicado en forma de paz, de sabiduría y de una libertad que el mundo no puede entender ni arrebatar. Has sido podado para crecer, vaciado para ser llenado y despojado para ser revestido de una gloria que no se marchita. Mira tus manos vacías no como una señal de derrota, sino como un símbolo de tu disposición para recibir el próximo gran regalo que el cielo tiene preparado para ti. La pérdida ha sido el puente, el vacío ha sido el maestro y tú eres, ahora, el testimonio vivo de que el amor de Dios es la única constante en un universo de cambios. Lo que perdiste era el reflejo, lo que has encontrado en este proceso es la luz misma. Confía en que este espacio de aparente nada es el lienzo en blanco donde se está dibujando tu futuro más brillante. No intentes llenar el vacío con sustitutos apresurados, deja que Dios lo llene con su presencia y con la revelación de tu nuevo propósito. Has aprendido que el desapego no es amar menos, sino amar de una forma tan elevada que incluso la ausencia se convierte en una forma de comunión. Hoy, al cerrar este capítulo, no lo haces con las manos vacías, sino con el alma rebosante de una fortaleza que solo poseen aquellos que se han atrevido a perderlo todo para ganarse a sí mismos. La tormenta ha pasado, y lo que queda en pie es lo que realmente importa, una fe inquebrantable, una esperanza renovada y la certeza absoluta de que, en las manos de Dios, ninguna pérdida es definitiva y cada vacío es una promesa de plenitud. Amén.